Reportaje en colaboración con el hermano Félix Frías. Bienvenidos a la tercera parte del reportaje Los últimos tiempos. Hasta hoy hemos aprendido que lo que está pasando en todo el mundo obedece a los últimos ajustes para establecer un nuevo orden mundial. Lo que seguirá a eso será un nuevo gobierno mundial. Para establecer un orden mundial de esta naturaleza se requiere control y para ello tecnología, que ya está disponible solo hasta el día de hoy. Por eso es que hasta ahora los últimos detalles de este nuevo orden se pueden apreciar. El control debe influenciar tres áreas: la economía, la política y la religión. De las tres, la más importante es la economía. De ella depende todo. En esta parte explicaremos cómo las religiones se han desarrollado con el único propósito de ofrecer su soporte al nuevo orden mundial que se avecina. La Biblia claramente presenta un Dios único que es creador de todo, incluso del tiempo. Génesis 1:1. En su universo, Dios colocó un planeta finamente balanceado para albergar la vida. No se ha podido encontrar otro planeta con las condiciones propicias para sustentarla. Y en este planeta puso a la única de sus criaturas que tiene su imagen y semejanza, el hombre. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27, Romanos 8:29. El plan divino era vivir en comunión con su criatura especial, la cual debía adorarle y servirle estando Dios en el centro de todo. Efesios capítulo 1 versículos 2 al 6 y versículo 12, Apocalipsis 4:12. En el huerto del Edén, el hombre renunció a ese esquema de dependencia de Dios que es lo único que da plenitud y felicidad, y como resultado fue echado de la presencia de Dios. Huerto del Edén, Génesis 3:24. En Adán, todos le dijimos a Dios que lo queríamos fuera de nuestras vidas y nos volvimos pequeños dioses centrados en el ego, viviendo solo para agradarnos, y esto no va a cambiar. Romanos capítulo 1 versículos 21 al 22. Luego de Edén, las sociedades desarrollaron un culto a un único Dios que rápidamente fue sustituido por religiones politeístas para después buscar en el animismo adoración a las manifestaciones de la naturaleza, sentido a las cosas. Se cumplió así la sentencia del libro de Romanos en la Biblia, que claramente explica cómo es el proceso de degradación de la filosofía humana por el pecado. Al final, en el centro de todo, quedó una sola idea: la adoración de la criatura ignorando al Creador. Esta idea puede ser encontrada en absolutamente todas las religiones. De todos los movimientos religiosos, Babilonia y Egipto han sido sin lugar a dudas los más influyentes, dotando a las religiones del maquillaje con el que todos las conocemos: vestiduras sagradas, uso de amuletos, exaltación del hombre a una posición divina, la idea de infalibilidad de los que dirigen los cultos, la prohibición de ciertas comidas o del orden normal, sexual y social de las cosas. Pero, en el fondo, recordemos la misma idea: centrar la adoración en la criatura en lugar del Creador. La misma idea que hizo caer al querubín que espiritualmente dirige el plan del nuevo orden mundial es la misma que se sigue vendiendo al hombre una y otra vez, teniendo siempre el mismo resultado. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 25, Ezequiel capítulo 28 versículos 14 al 19. Y todo pasando delante de nuestros ojos, delante de la iglesia de Cristo, que en lugar de combatir la exaltación del ego, se deja dominar por esta misma idea, viviendo, sufriendo las consecuencias de desarrollar un cristianismo tibio y carnal, establecido ya en muchas congregaciones cristianas, cada una de ellas dirigida por su propio papa particular. Dice John Milton, el personaje central de la película El abogado del diablo: vanidad, definitivamente mi pecado favorito. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 8. En nuestras propias narices se nos muestra el plan y el método
y parece que no nos importa. Mientras nos dejen nuestro ego intacto y seguir siendo reyes en nuestros templos, no parece que la Iglesia de Cristo vaya a hacer nada para combatir el pecado favorito de Satanás. Y ahora, la moderna cereza del pastel. La misma vanidad, el mismo culto a la criatura con una nueva máscara, el humanismo. El apóstol Pablo ya había hecho referencia a esta filosofía en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, donde menciona las características de los hombres de los últimos días. La primera característica dice que son hombres amadores de sí mismos. Esto nos habla de 3 aspectos que describen a la sociedad de hoy: el orgullo, la soberbia y el ego. Esta es la nueva filosofía mundial que está reinando en esta generación: el amor a uno mismo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 4 se menciona otra característica interesante: amadores de los deleites más que de Dios. En conclusión, el humanismo como filosofía lo único que ha hecho es que nos amemos más, ignorando las situaciones y las necesidades de otros, con el objetivo de que no agrademos a Dios, sino todo lo contrario, que busquemos agradarnos a nosotros mismos. Egocentrismo. Finalmente, se impulsa al hombre a que él crea que es el centro de todo, mientras piensa cosas como: puedo ser uno con el universo, o al creer, creamos, o somos parte de un todo espiritual eterno, o todos somos eternos, y mucha más basura filosófica como esta que muchos cristianos leen y, lo que es peor, en su incultura bíblica lo creen. ¿Por qué pasa esto? Porque en el nuevo orden mundial se necesita un cristianismo debilitado, un cristianismo tibio que se sienta cómodo con el mundo, para que no luche, para que no denuncie, un cristianismo que ceda terreno, que renuncie a denunciar el pecado para no perder sus espacios en televisión o sus carteras llenas. Líderes que además sin ningún problema se sientan en concilios y movimientos ecuménicos para no perder popularidad y de paso ganar mucho dinero. Esto último tampoco va a parar. A la unidad de ideas, a eso se dirigen, no a formar una sola religión. Eso no pasará en el nuevo orden mundial, pero sí pasará durante el gobierno mundial que viene. Al paso del tiempo, veremos a los líderes de todas las religiones, incluida la religión que es el cristianismo carnal, hablar de tener una sola ética global. De hecho, ya existe un concilio mundial de iglesias. Además de esto, escucharemos hablar de que debemos encontrar puntos de unión respetando las ideas de todos. Veremos a las iglesias utilizar esa misma idea del respeto, idea que no es contraria a las escrituras, pero usándola como un pretexto para aceptar cosas que denigren a Dios, su persona o su revelación. ¿Para qué? Para seguir debilitando al cristianismo. Esto es ecumenismo, pero que quede claro, el ecumenismo, la unión de las religiones, no es la meta, es un medio para lograr lo que busca hacer el nuevo gobierno mundial que viene. A lo largo de la historia, los gobiernos políticos se han valido de las religiones para poder ejercer dominio sobre las conciencias. No vamos lejos, los romanos lo hicieron y engendraron la Iglesia Católica Romana, que aún existe, y el Imperio Romano, ese ya no existe. El vicio de poder de las religiones les hace ponerse de parte de cualquier cosa. ¿Por qué este dato es importante? Porque cuando se establezca el único gobierno mundial, el ecumenismo desaparecerá. Ahí sí, todas las religiones se fundirán en una sola, que nombrará a un único líder mundial espiritual, y ese líder mundial espiritual, que encabezará la única religión mundial, se pondrá al servicio del único gobernante mundial. Por 3 años y medio, en la tierra solo existirá una religión: la adoración al príncipe que ha de venir, a aquel que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por divino y convirtiéndose en el único objeto de culto, apoyado por el líder de la única religión mundial, que él enseñará una única doctrina, proclamar a este hombre como divino, pero quien en realidad no es otra cosa más que la cara visible de aquel
que dirigirá el imperio físico mediante el cual Satanás intentará gobernar a la creación de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 al 12. Hacia allá se dirigen las religiones. Observemos atentamente porque veremos esto cumplirse ante nuestros ojos. ¿Quieres saber más? En la próxima parte de este reportaje hablaremos de la política como arma para el desarrollo del nuevo orden mundial y hacia dónde se dirige esta.